Transmitiendo, Ricardo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este webinario de Antropología de Honduras, en el cual tenemos expositores de Honduras, Nicaragua, México, Estados Unidos y Japón, y que estamos coordinando en conjunto con el Departamento y Carrera de Antropología de la Universidad Nacional. Nosotros somos el Centro de Arte y Cultura. Mi nombre es Ricardo Cáceres y estaré hoy moderando este interesante webinario. El tema que vamos a tocar hoy es la inminente modificación, la arqueología de salvamento y rescate en el Valle de Sula a través del registro documental. Y eso nos lo facilitará la licenciada Ridel Morales, quien es antropóloga con orientación en arqueología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde el 2018 y estudiante por egresar del máster en arqueología y patrimonio por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Además, fue estudiante o es estudiante del curso de antropología forense por el Centro Internacional de Ciencias Forenses y ha participado en proyectos de salvamento y rescate arqueológico, bioarqueología, prospección arqueológica y difusión patrimonial cultural desde el año 2017. A partir del 2018 hasta la actualidad ha logrado elaborar como profesora en educación media y superior, y sus áreas de interés radican en la gestión y conservación del patrimonio arqueológico, la museología, bioarqueología, arqueología de género y arqueología pública y comunitaria. Buenas tardes, licenciada Ridel Morales, un gusto poder estar con usted. Buenas tardes. Primero, pues agradecer a la carrera y Departamento de Antropología por la invitación a estos espacios que pese a la pandemia son sumamente necesarios y fructíferos. Bueno, entonces, si quiere, comencemos ya de lleno con la presentación que tiene para nosotros el día de hoy. Perfecto, Bien. todo suyo siempre. Muchas gracias. La presente exposición se desarrolla en el marco de mi tesis de grado y cierta parte de sus resultados. Mi mayor interés el día de hoy es prácticamente abordar a grandes rasgos lo que en nuestra disciplina se denomina como arqueología de salvamento y rescate. Una temática que en las últimas décadas ha tomado mayor discusión sobre el quehacer arqueológico, sus limitantes y potencialidades. La necesidad de toda sociedad para asentarse y desarrollar construcciones, no solo en el Valle de Sula, sino en todo el país, ha sido inevitable producto de la crisis adaptativa. Tales modificaciones forzosas perjudican también al patrimonio cultural material, más aún aquel que se desconoce por no encontrarse debidamente registrado. La arqueología no podía hacer caso omiso a este tipo de daños que vienen generándose desde el siglo XX y con mayor fuerza en las décadas de 1940 y 1960 debido a la demanda de proyectos a gran escala como represas y nuevas vías de comunicación. Asumiendo, por tanto, una gran responsabilidad que con el tiempo fue tomando diferentes denominaciones, entre ellas arqueología de salvamento y rescate. Siguiente, por favor. Bien, para introducirnos en la temática, no sé si pueden ver la diapositiva. Siguiente. Bueno, no sé si... Ahí, sí, gracias. Para introducirnos en la temática, los conceptos que tomo provienen de la Escuela Mexicana de Arqueología, que, como pueden observar en la presentación, asume que el salvamento posee una mayor planificación en cuanto a tiempos, presupuestos y relaciones con otras entidades. Contrariamente, en la arqueología de rescate se ejecutan excavaciones limitadas de tiempo, simultáneas a un proceso constructivo o presionadas debido a ciertas afectaciones intrínsecas del terreno como derrumbes, terremotos, inundaciones, entre otros.
Sin embargo, resulta imperativo mostrarles algunos cambios conceptuales que se han desarrollado en Latinoamérica con respecto a la arqueología de salvamento y rescate, a fin de reconocer las propuestas más recientes e incentivar mayores discusiones a futuro. Siguiente, por favor. Como pueden observar, la arqueología de salvamento y rescate también se le concibe bajo otros apelativos en América Latina: arqueología terminal, de urgencia, preventiva, entre otros. En casi todo nuestro continente, pese a la poca uniformidad del nombre, se mueve bajo un común denominador: el crecimiento exponencial en términos demográficos y materiales. En Sudamérica, alrededor de la década de los 60, se reportaba la realización de acciones de rescate arqueológico o arqueología de urgencia, debido a la identificación de bienes culturales de manera esporádica en las construcciones. 20 años después, incluyeron en sus legislaciones la arqueología de salvamento, término acuñado por arqueólogos estadounidenses para aquellas acciones que requerían la remoción de material cultural producto del desarrollo contemporáneo de la población. En Brasil se continuó llamando arqueología de rescate, pero se redefinió su propósito como una especialidad que busca la preservación y recuperación de recursos arqueológicos que corren peligro o destrucción. En los últimos 30 años se han propiciado en esta área numerosos simposios y congresos arqueológicos. Se ha propuesto, por tanto, el término de arqueología preventiva, motivados por la Escuela Francesa de Arqueología, quienes toman en consideración el desarrollo urbano sostenible, sin desligar el carácter sistémico de los proyectos arqueológicos. Enaltece la programación e incluye en sus legislaciones y permisos de construcción la integración de arqueólogos en equipos relacionados a estudios de viabilidad e impacto ambiental. Siguiente, por favor. En el caso de América Central y México, se desplegó casi de manera simultánea el despegue de numerosas obras públicas en el siglo pasado. Entre algunos ejemplos emblemáticos que podría mencionar se encuentran las diferentes acciones llevadas a cabo para la construcción de la presa Solís por parte de la Dirección de Irrigación de Guanajuato, en donde por primera vez intervienen arqueólogos en este tipo de proyectos, registrando en dicha zona más de 200 entierros y ofrendas. Asimismo, destacar las labores de salvamento que se desarrollaron entre 1935 a 1953 sobre el sitio arqueológico Caminal Juyú, ubicado en el actual ciudad de Guatemala. Siendo un sitio maya caracterizado por su extensa ocupación, material cultural y monumentalidad, representó ciertamente un desafío para los profesionales en arqueología, en su mayoría extranjeros, que tuvieron que enfrentarse a las demandas y acelerado desarrollo infraestructural de aquel momento. México cuenta desde la década de 1970 con una dirección de salvamento arqueológico dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual se compromete a estructurar acciones debidamente planificadas, investigadas y que posibiliten estrategias de protección física y legal sobre los sitios arqueológicos. En la última década, la disciplina arqueológica en América Central ha compartido las discusiones sobre concebir la arqueología de salvamento y rescate como una arqueología preventiva. Países como Panamá y Nicaragua ya han iniciado a utilizar en sus actividades tales concepciones promulgadas en Europa y el sur de América Latina. De igual forma, una de las más recientes reuniones que se han llevado a cabo sobre nuestra temática fue el Coloquio Centroamericano de Arqueología Preventiva, celebrado en el año 2016 en El Salvador. Como resultado, pues, de este encuentro se trazó la importancia de registrar, estudiar, restaurar y valorizar los vestigios que se identifican en proyectos de arqueología preventiva. Siguiente, por favor. Sobre Honduras, me gustaría destacar el proyecto de investigación y salvamento arqueológico El Cajón en la década de 1980, liderado por los doctores Kenneth Hirt, George Hasseman y la doctora Gloria Lara Pinto, ello como una muestra de la interdisciplinariedad e interés por el correcto análisis de bienes culturales. De igual manera, destacó este proyecto por su comunicación con el público en general durante su ejecución, y
posteriormente en la difusión de resultados significativos en una región fuera del reconocido sitio maya de Copán. Otro aspecto relevante fue el papel del Instituto Hondureño de Antropología e Historia durante el huracán Mitch en 1998 y sus secuelas, claro está, en 1999. Todo el territorio nacional se vio afectado de múltiples formas. Una de las comunidades que sufrió grandes impactos fue Morolica, ubicada en el departamento de Choluteca. El fenómeno natural destruyó su asentamiento y forzó a sus pobladores a reubicarse en una zona próxima a este. La llamada Nueva Morolica, como se le denomina ahora, presentaba vestigios arqueológicos relevantes que requirieron un proyecto de rescate impulsado por el instituto a la mayor brevedad posible para la liberación de este nuevo espacio habitacional. Considero que ambos proyectos enaltecieron la relación con el público en general y el aprovechamiento de estas coyunturas para la difusión de la existencia de estos bienes culturales. Reconocer también la participación de Honduras en simposios sobre salvamento arqueológico desde 1980 hasta nuestros días, que patentizan el interés por la conservación y protección de nuestro patrimonio cultural material. Por último, comentarles sobre la inclusión de la asignatura optativa de salvamento y rescate arqueológico como parte del pensum académico de la carrera de antropología desde el año 2011 como un fiel compromiso de motivar salidas laborales de sus estudiantes sin desvincular el carácter profesional y ético de nuestra disciplina. Siguiente, por favor. Y bien, una vez situados en las nociones en torno a la arqueología de salvamento y rescate, podemos proseguir a ubicarnos de forma espacial en Honduras y puntualmente en el Valle de Sula, al noroccidente de nuestro país, caracterizado por ser la segunda región con mayor número de sitios arqueológicos y siendo estudiada desde 1986 por el arqueólogo George Byron Gordon. En la presentación podemos ver un mapa realizado por él en esta temporalidad. Sin embargo, desde finales de 1970 se ha reportado que un 60% de los sitios arqueológicos registrados en el valle ya se encontraban total o parcialmente destruidos. La década de 1990 consolidó a la región del Valle de Sula como la base industrial de nuestro país, al emplazarse empresas, maquilas, siembras, crianzas de ganado y proyectos habitacionales a gran escala. Junto a ello, también se desarrollaron proyectos arqueológicos dentro y fuera del Valle de Sula, entre ellos el proyecto arqueológico La Entrada en Copán, proyecto arqueológico Comayagua, proyecto arqueológico Cuenca del Lago de Yohoa y los proyectos Paz, proyecto arqueológico Sula y Pavirú, proyecto arqueológico Valle Inferior del Río Ulúa, entre otros. Para poder expresarles algunos de los resultados de diferentes proyectos de salvamento y rescate arqueológico, debo caracterizar estos últimos dos ejecutados en el Valle de Sula. El PAS, integrado por la Universidad de Cornell, Universidad de San Pedro Sula y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, vislumbró numerosos objetivos, entre ellos el reconocimiento de superficie, registro de sitios arqueológicos, identificando incluso más de 400, fotografías aéreas, inventarios sobre el estado de conservación de sitios que se habían identificado con anterioridad, excavaciones, sondeos dirigidos e incluso capacitación a técnicos en arqueología que hoy en día continúa aportando a la institución. Este megaproyecto liderado por los arqueólogos Rosemary Joyce y John Henderson también realizó análisis de evidencia material mueble y arquitectura en el Valle de Sula, develando largas ocupaciones que van desde el preclásico medio, es decir, 1000 a.C., hasta el posclásico tardío, alrededor del 1200 después de Cristo. Estos investigadores, bajo la solicitud del instituto, también desarrollaron el Pavirú, el cual finalizó en el año 2009 y tenía como una de sus metas principales el recuperar información sobre los sitios arqueológicos en torno al río Ulúa, previo a cualquier acción que propiciara su destrucción, ya sea construcciones, urbanización, saqueos, ocupaciones fortuitas, entre otros. Siguiente, por favor.
Algunos de los resultados del proyecto arqueológico Sula, como pueden observar a la izquierda, generaron una serie de tablas que exponían sitios arqueológicos documentados con anterioridad, expresando el estado de conservación en ese momento, es decir, finales de 1970, el tipo de material y estructuras identificadas en estos. A la derecha se presenta una serie de mapas que ejemplifican los numerosos sitios arqueológicos inventariados por el proyecto y catalogados de acuerdo a su temporalidad. Por ejemplificar, comparto aquellos relacionados al periodo clásico, preclásico y posclásico. Siguiente, por favor. Y bien, a continuación me gustaría presentarles algunos datos interesantes de diferentes informes técnicos de salvamento y rescate del Valle de Sula, todo con el fin de incentivar a futuros investigadores y estudiantes a indagar esta área y quizás contribuir mediante el estudio de sitios arqueológicos. Si bien muchos de ellos no existen físicamente, pueden brindarnos información sustancial para la comprensión de las dinámicas que acontecieron en el pasado y aproximarnos a la caracterización de sus poblaciones. Cabe aclarar que esta exposición se encuentra enmarcada en mi tesis de grado sobre 20 informes técnicos de salvamento y rescate arqueológico ejecutados entre 1992 y 2003, por lo que la información que seguidamente proporcionaré se encuentra delimitada en este aspecto. Mi investigación se enfocaba en analizar las diferentes potencialidades de este registro y cómo pueden contribuir bajo diferentes áreas como la investigación, conservación y restauración de bienes culturales recuperados de estos proyectos, pero también reflexiones en torno a términos legales, administrativos y de gestión del patrimonio. La obtención de estos datos fue gracias al Instituto Hondureño de Antropología e Historia, quienes me brindaron todo su apoyo a través de dos instancias: el Archivo Etnohistórico, ubicado en el centro de Tegucigalpa, y el Centro Regional del Instituto en la Lima, Cortés, el Centro Regional Norte, cuyo personal técnico realiza un extraordinario esfuerzo por sistematizar la información y mantener copias en la medida de lo posible. Para poder abordar la temática que compete el día de hoy, por motivos de tiempo, me centraré sobre todo en caracterizar estos informes técnicos en los aspectos de investigación, conservación y restauración. Para ello, he añadido ciertos resultados notables que se exponen en los informes técnicos para socializar esta labor y examinar su potencialidad. Recalco que he utilizado el Valle de Sula únicamente como una muestra de la riqueza existente en nuestro país, en donde también existen informes de salvamento y rescate arqueológico en diferentes zonas del territorio nacional. Siguiente, por favor. He dividido esta sección en 4 grandes áreas. Una de ellas es la información espacial. La ejecución de levantamientos topográficos fue en ocasiones apoyada por otros proyectos arqueológicos fuera del Valle de Sula. Ejemplo de ello, el proyecto arqueológico La Entrada, como se observa a la izquierda, colaboró con recursos humanos para la documentación espacial del sitio CR 374. Sumado a ello, las empresas que solicitaban este tipo de labores contribuían a delimitar su área de afectación, pero también manifestaban su apoyo en incluir otras extensiones del sitio a fin de registrar sus estructuras y caracterizarlo. Esto solo evidencia la relación y apoyo con otras instancias, proyectos y profesionales para el correcto desempeño de las labores de salvamento y rescate. En los informes técnicos estudiados se observó la descripción del tipo de material utilizado para tales acciones, tanto del levantamiento topográfico como el proceso de excavación. Por ejemplo, uso de estación total, palas, brújulas, hojas cartográficas, entre otros. En la mayor parte de los informes técnicos se demostró la ejecución no solo de la respectiva excavación de rescate, sino también de reconocimientos de superficie por todo el terreno, como un esfuerzo de registrar bienes culturales muebles o posibles montículos y delimitar a su vez la zona. Siguiente, por favor. Como podemos ver, para facilitar la comprensión espacial del sitio, se realizaron diferentes dibujos de planta y perfil, añadiéndose mapas y croquis que permitan reconstruir el patrón de asentamiento de estos sitios, pese a su inexistencia total o parcial hoy en día.
En el proceso de registro se detallan aspectos relevantes como el número de montículos, tamaño de las elevaciones, algunos con más de 3 metros de altura, tipos de piedras en las estructuras como piedra caliza, canto rodado, presencia o no de estuco, entre otros, y la descripción sobre su estratigrafía, niveles de construcción, incluso intrusiones o ciertas afectaciones. Siguiente. En el caso de la descripción del informe, también se proporciona cierta información ambiental, por ejemplo, el tipo de vegetación, clima, cercanía a otros recursos naturales, colindancias, como pueden ver en el mapa, proximidad con otros sitios o incluso construcciones modernas, entre otros. Las contribuciones en este tipo de información recabada en los informes posibilitan futuros estudios en temáticas como estructuras para uso público o privado, desde plazas hasta unidades habitacionales, patrón de asentamiento y distribución, no solo a nivel particular, sino en relación con otros sitios arqueológicos adyacentes, o alcanzar incluso niveles regionales, abordando aspectos ecológicos, de poder, obtención de recursos, influencias de largo alcance, relaciones internas, entre otros. Siguiente, por favor. Se aclara que la arqueología de salvamento y rescate no solo se enmarca en sitios de gran dimensión. Durante 1990 también se hicieron rescates sobre 1 o 2 montículos para construcciones de menor escala, incluso viviendas. En consecuencia, este tipo de labores pueden llevarse a cabo en toda clase de extensiones y también secuencias cronológicas, no únicamente prehispánicas. Sin embargo, para la temporalidad de estudio no se registró ningún proyecto de la época colonial o periodos más recientes. La fotografía, dibujos, mapas y croquis en general, tal como se ha presentado, resultan ser un soporte y testimonio de las descripciones vertidas en los informes de salvamento y rescate arqueológico. Fungen, por tanto, como un puente único e irrepetible de un momento determinado. A este punto me es permisible señalar que la trascendencia de un buen registro gráfico no debe tomarse exclusivamente a proyectos de este tipo, sino a toda labor arqueológica, si mantenemos presente que las acciones intrusivas en nuestra disciplina suelen ser realizadas sobre bienes no renovables. Siguiente, por favor. Segundo, pues el registro de material cultural en los informes técnicos de salvamento y rescate es sumamente variado, aunque podemos englobarlo en 3 tipos: cerámica, lítica y bajareque. En gran parte de los registros de nuestro periodo se observan dibujos, toma de fotografías, ciertos artefactos particulares que realzan las valoraciones del informe técnico y en derivación del sitio arqueológico. Como podemos observar, la heterogeneidad de materiales identificados se encuentra a disposición de ser analizados y no se despliega en un vacío teórico-metodológico, ya que el Valle de Sula ha posibilitado un gran escenario para investigaciones. Ejemplo de los valiosos estudios son las tesis de grado producto del PAS y PAVIRU, asimismo sitios representativos como CR 372 o también muy reconocido Puerto Escondido. Este sitio inicialmente era un proyecto de rescate y mitigación. Las primeras labores ejecutadas en 1994 sugerían únicamente que el sitio era del periodo clásico. No obstante, arqueólogos como Rosemary Joyce y John Henderson efectuaron análisis a profundidad, logrando destacar una larga y continua ocupación desde el 1600 a.C. hasta el 1000 después de Cristo. Puerto Escondido también exhibía numerosos materiales exóticos como conchas marinas, vasijas decoradas, incluso se reportan hornos especializados de cerámica y hoy en día es reconocido como uno de los sitios más tempranos registrados en Mesoamérica y se disputa su posicionamiento como el contexto documentado más antiguo en cuanto a preparación, servicio y consumo de bebidas de cacao en el periodo formativo temprano, es decir, previo al 1000 a.C. Siguiente, por favor. La profundización del estudio de sitios arqueológicos que han sido parcialmente rescatados puede incentivar a futuros investigadores para la realización de nuevas excavaciones, análisis de laboratorio y aplicación de técnicas arqueométricas.
El conocimiento que el profesional en arqueología y personal técnico del Instituto Hondureño de Antropología e Historia han adquirido a través del tiempo se manifiesta en los informes técnicos, en donde claramente sugieren complejos cerámicos y sus usos en contraste a los antecedentes que poseían, sea del sitio o a nivel regional. Numerosas son las posibilidades de realizar análisis sobre los materiales ya registrados en proyectos de arqueología de salvamento y rescate. Entre ellos, especialización, cambios tecnológicos, interacciones y redes de comunicación con sitios de larga distancia, diferenciación y dinámicas sociales, relaciones de género, intercambio, producción y distribución de material, por mencionar algunas temáticas. Siguiente, por favor. En la presentación, como se puede observar, he tratado de desmembrar diferentes elementos a tomar en consideración contenidos en los informes técnicos de salvamento y rescate con respecto al material cultural, especialmente bienes muebles. En este caso se muestra de forma sintetizada, no obstante, suele ser desarrollada con mayor detalle en la descripción de cada montículo, operación y suboperación. Se muestra a su vez cómo muchos de los informes técnicos identificados no solo señalaban el tipo de material, sino que también generan sugerencias sobre la cronología, mantienen un registro gráfico especificado y propician interpretaciones sobre el mismo. Característico de muchos de estos informes es la cuantificación de cada material, que puede variar entre 10 hasta 3.000 fragmentos. Todo ello dependerá de las condiciones en las que se desarrolla el proyecto y la riqueza de bienes culturales que posee el sitio. Aquí podemos caracterizar la recolección de otro tipo de materiales como conchas de jutes e incluso muestras de suelo para futuros estudios, así como las premisas que establece el autor sobre la cerámica y sus tipologías. Siguiente, por favor. Del total de informes técnicos analizados, únicamente 3 evidenciaron la presencia de entierros. Pese al escaso número de casos, denota elementos interesantes para futuros análisis en materia de bioarqueología. En el caso de estudios relacionados a la zooarqueología, son desconocidos hasta el momento. Claro está si nos apegamos a la descripción de todos los informes técnicos. No obstante, es una posibilidad que quizás fue emitida por los emisores y merece también una particular revisión. Los entierros generalmente son asociados a viviendas, en su mayoría adultos, y poco material cultural inscrito a estos. Se destaca un entierro en el sitio CR 372 por su posición de cúbito dorsal flexionado y modificación dentaria en comparación a los demás entierros documentados en el estudio. La conservación de restos óseos parece ser compleja por el tipo de suelo sumado al clima característico en Valle de Sula. Siguiente diapositiva, por favor. La presente diapositiva evidencia los esfuerzos por parte de los técnicos e investigadores por documentar los entierros identificados, ya sea mediante dibujos de plano y perfil, como de fotografías. En medio y a la derecha podemos observar dibujos de 2 entierros múltiples con escasos artefactos asociados, uno de ellos posiblemente con un individuo de edad infantil. Las líneas de investigación para restos óseos son muy variadas, entre ellas podríamos señalar migración, diferenciación social, dieta, paleopatologías, e incluso análisis del estado de conservación de estos. Siguiente, por favor. Y bueno, lamentando la calidad de mis fotografías, en el sitio CR 372 se documentó un entierro múltiple y el entierro de un posible infante en la fotografía de la derecha. Como se puede observar, todos los entierros registrados parecen mostrar aún sus conexiones anatómicas, por lo que podría tratarse de entierros primarios. A la izquierda se observa evidencia del proceso de levantamiento del entierro múltiple y algunos elementos sustanciales y técnicos de nuestra disciplina, como una pizarra para describir los datos básicos y una flecha norte para ubicar la orientación del entierro. Siguiente, por favor. Para finalizar mi énfasis sobre el contenido de los informes técnicos de salvamento y rescate, haré una breve exposición sobre sus aportes en referencia a la conservación y restauración.
La gran mayoría de informes técnicos analizados mostraron un considerable interés por expresar el estado de conservación del sitio, de estructuras o montículos particulares, así como de los bienes culturales muebles registrados. Junto a ello, también son señaladas en las recomendaciones y comentarios de los informes técnicos la búsqueda de beneficios a futuros investigadores. Por ejemplo, el establecimiento de buenos términos de comunicación y entendimiento con empresas y dueños de terreno. Así también, aunque ya se observó en diapositivas anteriores, se reconoce cómo los emisores perseveran en el detalle sobre la conservación de restos óseos y las dificultades acaecidas en campo para su levantamiento y registro. Siguiente, por favor. Por otra parte, el Departamento de Investigaciones Arqueológicas, también denominado DIA, liderado por la arqueóloga Carmen Julia Fajardo, impulsó que ciertos sitios arqueológicos no fuesen rescatados totalmente, sino mitigados, es decir, establecer acuerdos con las empresas o entidades interesadas para movilizar el proyecto hacia las inmediaciones del sitio o manteniendo un llamado sitio testigo, que fuese visto como un área verde, tratando de conservar las estructuras principales o de mayores dimensiones para futuras investigaciones sistemáticas en su debido tiempo y forma. Ejemplo de estas acciones se muestran los sitios CR270 y CR370, este último conocido también como Rancho El Coco, en el cual se firmó un acuerdo en el año 2002 para su protección y vigilancia. Siguiente, por favor. El detallado registro de bienes materiales culturales permite conocer cómo se dispone de estos y las acciones subsecuentes. Ejemplo de ello son una serie de incensarios provenientes del sitio CR40 que fueron restaurados en el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula. A reconocer en este mismo texto es el apoyo del proyecto arqueológico Sula y arqueólogas incluso del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, quienes brindan o en ese momento brindaban el seguimiento a las actuaciones de rescate y mitigación a técnicos en arqueología del Centro Regional Norte, frente al poco número de profesionales en la disciplina durante esta temporalidad. Se identifica a su vez la reiteración de documentación de respaldo de cada una de las descripciones vertidas en los informes técnicos, como dibujos, fotografías y mapas. Siguiente, por favor. Otro aspecto identificado en los informes técnicos es la exposición del tipo de material, su cuantificación y en caso de registrarse la mayor parte de un artefacto, se sugería el número de fragmentos y porcentaje recuperado por el emisor. Estas exposiciones, si bien son breves en comparación con un proyecto arqueológico puramente investigativo, propician buenos puntos de partida para considerar acciones de conservación y restauración de los bienes culturales a futuro. Siguiente, por favor. Las últimas secciones que presentaré en este webinario intentan sintetizar ciertos puntos que he reconocido sobre la arqueología de salvamento y rescate en Honduras y finalmente, una vez conociendo todos los escenarios, expresar diversas reflexiones que se han estado gestando con respecto a esta arqueología. Inicialmente, me parece que los 90 fue una temporalidad idónea para el establecimiento y protección de los bienes culturales en materia legal y de gestión a nivel nacional e internacional mediante la ratificación de acuerdos y convenios. En el caso particular, existió una gran rigurosidad de procedimientos en diferentes municipalidades como San Pedro Sula y Villanueva en Cortés, que estipularon como requisito para cualquier construcción y licencia ambiental un dictamen emitido por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, siendo un considerable logro fundado por el Departamento de Investigaciones Antropológicas de esta institución, para la salvaguarda, pues, siempre de los bienes culturales materiales. Por otra parte, gracias a los agentes que participaron en la emisión de informes técnicos de salvamento y rescate arqueológico, se lograron permear daños a corto y largo plazo de los sitios, emitiendo informes que fungen como una herramienta de soporte e investigación a futuro. Una ventaja es que en Honduras, frente a otros países de América Latina, sí posee inventario de muchos sitios gracias a proyectos arqueológicos como el PAS o el PAVIRU,
que se comprometieron junto al instituto en generar trabajos detallados y premisas sobre cada uno. Estos sitios, si bien posteriormente requirieron ser rescatados y mitigados, ya se poseía un sustento documental que lo caracterizaba. En otros casos, sin vincular a estos proyectos arqueológicos, ya se tenía cierto registro en archivos de la institución mucho antes de la solicitud de un proyecto de salvamento y rescate. Y otros casos que son mucho más extremos de nula documentación, sí fueron detallados adecuadamente por parte de los técnicos y profesionales en arqueología, interesados siempre en la conservación de estos bienes pese a su remoción. Se evidencia también el interés por socializar proyectos de salvamento y rescate entre las décadas de 1980 y 1990, con múltiples publicaciones y aparición en medios de comunicación, pero también en relación directa con las comunidades, lo cual permite acercarlos al patrimonio cultural de nuestro país. Por ejemplo, los proyectos antes citados en El Cajón y Nueva Morolica. De igual forma, algunos técnicos, arqueólogos y arqueólogas de nuestro país sostienen negociaciones con las empresas o personas naturales que requieren estos trabajos, generando exposiciones sobre nuestra labor y manifestándoles cómo pueden aportar al conocimiento y salvaguarda del patrimonio cultural material. Esto ha permitido acuerdos de trabajo futuro en sus propiedades, posibilitando los llamados sitios testigos o proveyendo insumos que facilitan el registro de estos sitios, incluso fuera de los límites de su proyecto o interés particular. Cada vez más se evidencia la importancia de la interdisciplinariedad y participación colectiva en proyectos de esta índole. En base a los resultados de mi tesis de grado, la mayor parte de los informes técnicos sí poseen información suficiente para estudiar estos sitios arqueológicos y con ello es una oportunidad de investigar a un costo relativamente bajo si lo pasamos a un plano económico y sostenible. Esto debido a que no promoveríamos la extracción de más bienes culturales que terminan acumulándose en un inventario sin analizar, dando con ello pues mayor movilidad al registro arqueológico ya resguardado y edificando nuevas líneas de investigación sobre sitios que nunca antes han sido estudiados con profundidad. El mismo acto de realizar un informe técnico, por ende, se transforma en un acto de conservación y de gestión patrimonial. Usualmente se da por sentado que la excavación, por su naturaleza, es destructiva, pero la falta de documentación, conservación y publicación sobre los sitios arqueológicos también contribuye grandemente a su destrucción. Subrayo la existencia de una asignatura de salvamento y rescate en la carrera de antropología, en donde promueven, por una parte, las bases teóricas y metodológicas, y por otra, insertan a sus estudiantes en escuelas de campo concernientes a esta y otras áreas de trabajo. Siguiente, por favor. Actualmente se están produciendo reflexiones sobre el paso de esta arqueología preventiva que viene con fuerza a Centroamérica. Desde México se están formulando la inclusión de términos como arqueología de protección y estudios arqueológicos de factibilidad, con el fin de extraer las numerosas lecciones que nos han brindado los diferentes proyectos de salvamento y rescate para insertarlas en nuevas investigaciones y proponer medidas que eviten o mitiguen daños previo a cualquier obra a futuro. Basada en mi estudio de tesis de grado, considero que tales acciones y responsabilidad social ya se venían practicando en la arqueología hondureña desde los 80s, aunque poco catalogada bajo estas denominaciones. Se ha considerado una reevaluación y fortalecimiento en materia legal sobre los proyectos arqueológicos de salvamento y rescate, considerando normativas nacionales e internacionales de protección al patrimonio cultural. En este sentido, parece cada vez más latente la responsabilidad por redefinir y proponer la planificación de trabajos previos arqueológicos y no al revés, como menciona Falcón, de ir detrás, ¿no?, de las máquinas excavadoras a recuperar lo que sale. Como resultado, se han ejecutado mayores monitoreos sobre las construcciones que gradualmente modifican nuestro paisaje, involucramiento de diferentes sectores y cambios en la gestión y administración de estos proyectos.
Se ha vuelto cada vez más apremiante el fortalecer la publicación de los resultados o iniciativas de investigación provenientes de proyectos de salvamento y rescate arqueológico, creándose incluso revistas exclusivas para la socialización de estos. Como sabemos, en nuestra disciplina y demás ciencias, si no se publica, no existe. Y más aún, si no se socializa, ¿cómo pretendemos que las poblaciones reconozcan su patrimonio y se envuelvan en las temáticas de protección y conservación del mismo? Otro aspecto sumamente importante que se ha considerado es de vincular la práctica de la arqueología de salvamento y rescate como un proceso automático y, en consecuencia, reconocer las disposiciones e implicaciones de esta labor como lecciones para futuros arqueólogos y arqueólogas. Asimismo, evitar romantizar la arqueología académica y el establecimiento de juicios de valor sobre lo que merece o no ser investigado. Con la presente exposición espero mover un poco esta concepción errónea que los productos de proyectos arqueológicos de salvamento y rescate no son recursos suficientes para estudios de diversa índole. Esta arqueología ha sido juzgada como un antagonismo de lo supuestamente correcto, que sería una arqueología pura, argumentando que se realizan malas excavaciones y se carece de muchos componentes propios de la investigación. En lo personal, considero que la posibilidad de excavar y documentar bien o mal se puede dar en cualquiera de los dos escenarios. Existen proyectos arqueológicos que aún hasta nuestros días no han presentado un informe final de sus trabajos y, contrariamente, proyectos extraordinarios de salvamento y rescate que tienen preguntas de investigación, objetivos y documentación pormenorizada de los bienes culturales. La responsabilidad de la arqueología no solo debe reducirse de forma cuadrada o cortoplacista al sitio por realizar el salvamento y rescate, sino también a la actualización de lineamientos de protección, administración, investigación arqueológica, normativas legales y el establecimiento de criterios académicos mínimos e indispensables. Su pertinencia dentro de todo el ciclo de gestión patrimonial es necesaria a modo de conservar la integridad del sitio, aun si este ya no existe, para presentes y futuras generaciones. Siguiente, por favor. Bueno, termino con mis agradecimientos hacia el personal del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, especialmente al doctor Rolando Canizales, a Termita Mendoza del Archivo Etnohistórico, Isabel Perdomo y Carlos Acosta del el Centro Regional Norte, a mi asesora de tesis, la arqueóloga Carmen Julia Fajardo, y a los arqueólogos Whitney Goodwin y Alejandro Figueroa, asimismo al antropólogo Juan Mejía López, por todas las contribuciones y apoyo durante el proceso de investigación de mi tesis de grado. Y también pues felicitar a todos los profesores en su día y muchas gracias a todos y todas por brindar su tiempo y atención para esta presentación. Muchas gracias, licenciada Riedel. Muy interesante el tema de la salvaguardia y rescate de los sitios arqueológicos. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas y comentarios. Solamente comentarle que hay bastantes felicitaciones y saludos de parte de varias personas en Facebook y aquí mismo en Zoom. Y bueno, las preguntas quisieran saber el estado de conservación en el que se encuentran los materiales registrados en estos proyectos. Bueno, esto es algo sumamente interesante porque el estado de conservación actual no solo está limitado en términos de los materiales que se recuperaron en salvamentos y rescates, sino que hablar también del estado de conservación de todos los centros regionales, ¿no?, en los que se encuentran los bienes culturales. En el caso del Valle de Sula hay un extraordinario trabajo con el personal técnico, que ellos pues intentan catalogar, inventariar, registrar estos bienes. Sin embargo, existe cierta dificultad sobre el estado de conservación. Esto también es mucho ojo para futuros investigadores, ya que el clima y la disposición del suelo, la mayoría sabemos, ¿no?, el Valle de Sula tiene temperaturas bastante altas. Por tanto, la integridad de los sitios e incluso la integridad particular de los bienes culturales se ve amenazado con esto.
tengo entendido que hay investigaciones en Ecuador, por ejemplo, de estudios o arqueológicos de bienes que se extraen de sitios de salvamento y rescate, los cuales no solo contribuyeron a conocer al sitio en sí, el caracterizarlo en general, sino que también contribuyeron a sus centros de donde están inventariados estos sitios para catalogarlos y también para buscar ciertos productos que beneficiaran la conservación de estos bienes culturales. Entonces, podría ser también una invitación a futuros profesionales de trabajar sobre el estado de conservación de estos bienes, principalmente los restos óseos, ¿no? Porque sí, están en cierto peligro, pero más que todo por la cuestión del clima, ¿no? Y las disposiciones que existen, no solo en el Valle del Sula, considero que también, pues, en varios países y en los centros regionales. Perfecto. También nos hacen la pregunta, al hacer una comparación con los informes de los años 90 y los informes actuales que usa el Antropología e Historia para proyectos de salvamento y rescate, ¿cree usted que se ha ido avanzando correctamente en cuanto a la recolección de información de los mismos proyectos, licenciada? Ok, bueno, es bastante interesante porque si bien mi temporalidad solo era entre los 1992 al 2003, sí he estado participando en diferentes proyectos de salvamento y rescate en la actualidad, ¿no? Prácticamente del 2017, y durante mi tesis de grado también tuve la oportunidad de observar otros informes técnicos de años más recientes. Y si bien existe una variabilidad en el registro arqueológico, que es algo muy propio de nuestra disciplina, sí está muy bien documentado, incluso en estos años, en estos últimos años, los sitios arqueológicos, al menos en los que he participado y he observado, sí existe un interés bastante particular por desarrollar de la mejor manera, con bastante detalle, los informes técnicos. Sin embargo, considero que fue un impulso que se dio desde los 90. No sé si me explico, pero es como una motivación que se va dando desde los 90 para tratar de detallar de la mejor manera estos sitios arqueológicos. Simultáneamente, ¿no? Está sucediendo en Honduras y en otros países de América Latina y el mundo la creación de normativas, tanto a nivel nacional como internacional, que fuerzan a los arqueólogos y técnicos en arqueología a detallar y a permear los daños que se daban a estos sitios. También nos preguntan que con los datos que existen en los informes de salvamento y rescate, ¿se podría realizar un análisis de manera regional en cuanto a distribución espacial y el cambio en el paisaje? Sí, considero que sí se podría realizar este tipo de estudios, como mencioné con anterioridad, y les he mostrado algunas de las imágenes. Existen incluso croquis, colindancias, hacen mención de números de estructuras, tratan en la manera de lo posible, pues, documentar la información espacial, incluso hacen todo el detalle de toda la información que nosotros extraemos de las estaciones totales para el levantamiento de sitio. Y sí considero que se podría hacer. Ojo que hablo de la mayor parte de informes técnicos en el Valle de Sula. Sin embargo, ciertamente hay ciertos sitios que no tienen toda la información, pero considero que en su mayoría existen sitios de carácter monumental, pero también hay otros mucho más pequeños que parecen ser unidades habitacionales. Recordemos que el Valle de Sula también ha tenido bastantes investigaciones, especialmente de Rosemary y Joyce, sobre conceptos como heterarquías y relaciones de poder, relaciones entre lo público y privado. Entonces, sí considero que estos informes técnicos podrían brindarnos este tipo de información, no todos, claro está, pero en la medida de lo posible están bastante bien inventariados e identificados. Gracias, licenciada. También nos hacen la pregunta si existe un lugar donde podemos ver la afección en un sitio arqueológico por una obra de infraestructura como carreteras. Si podemos ver, perdón. Si podemos ver la afección en un sitio arqueológico por una obra de infraestructura, por ejemplo, como carreteras. Bueno,
claro que la podemos observar, ¿no? O sea, si nos vamos a un nivel de ética profesional, pues en arqueología siempre tenemos esa curiosidad, ¿no? Cuando hay obras abiertas o cuando hay un proceso de modificación, incluso cuando hay arados, pero también mencionarles que bajo la normativa legal nacional e internacional, desde la cuestión de internacional, por ejemplo, de diferentes cartas y recomendaciones, ya habla sobre este tipo de afectaciones, cómo podemos también catalogarlas. Hay también acuerdos, convenios, investigaciones que hablan sobre cómo identificar incluso hasta por grado de afectación este tipo de manifestaciones. Y a nivel nacional también tenemos, qué sé yo, el decreto 220-97 que habla incluso de la posibilidad del instituto por parar este tipo de afectaciones. Es decir, en cualquier momento el instituto podría suspender cualquier obra ilegal que no pasase por un dictamen por parte de la institución. Entonces, existen diferentes normativas, existen investigaciones que pueden ayudarnos a catalogar las alteraciones y como les menciono, incluso en el 56, cuando se habla de las recomendaciones internacionales que deben aplicarse a excavaciones arqueológicas, ya se hace mención que sí existen afectaciones, no solo en cuanto a impacto ambiental se refiere, sino también de construcción y actividad agrícola que estaban, imagínense, ya desde los 50 y como he mencionado en la conceptualización del término, estas afectaciones. Entonces, sí, existe bastante información sobre eso. Gracias, gracias, licenciada. También nos preguntan con respecto a su tesis, ¿cuál fue el aspecto más sorpresivo para usted de los resultados que tuvo? Bueno, si les comento, creo que no termino porque me gustó exponer incluso ahora la cuestión de la conceptualización del salvamento y rescate, pero creo que uno de los aspectos más sorpresivos fue darme cuenta que esta minimización de los informes técnicos y del material que se recupera de ellos, de estos proyectos de salvamento y rescate, no era cierto. Es decir, muchos en arqueología tenemos la concepción que los sitios que se salvan o rescatan, como se dice, provienen de, o sea, se extrae un material cultural mínimo, pobre, nada monumental o nada importante, cuando la cuestión de hablar de si es importante o no, pues es patrimonio cultural. Y creo que una de las sorpresas que sí me llevé es que frente a mi concepción, ¿no? Mientras, o sea, mi juicio de valor de creer que los informes quizás no tenían información suficiente, que no había material importante, en realidad sí. Y en realidad el informe técnico que se produce de estos salvamentos y rescates queda como único rasgo del sitio arqueológico, porque actualmente pues muchos de los que les acabo de exponer ya no existen. Por tanto, es el informe técnico, el único recurso es prácticamente el sitio arqueológico. Entonces creo yo que revalorizar las actuaciones de salvamento y rescate y sobre todo el conocimiento tácito de sus emisores fue bastante sorpresivo y me alegró mucho porque el propósito también de esta presentación era mostrarles pues que existe material y que están abiertos y bienvenidos a poderlo trabajar. Gracias, licenciada. Bueno, prácticamente llegamos al final, ¿verdad? Agradecerle a usted, licenciada Riedel, por un excelente trabajo, ¿verdad? Una excelente información que hoy nos pudo brindar. Solo mencionarle que siguen llegando las felicitaciones de parte de, me imagino, colegas y conocidos suyos por el buen trabajo que ha realizado. Y pues nada más, agradecerle de parte del Centro de Articultura de la Universidad y también del departamento y la carrera de antropología de la universidad. Y a las demás personas también agradecerles por poder estar con nosotros. Invitarlos para la próxima semana, martes y jueves a las 4 de la tarde. Seguiremos con el webinario de antropología con la participación de Ricardo Agurcia y Silvia González. Próximamente en las redes sociales vamos a estar compartiendo la temática
y las artes para que puedan ustedes pues sintonizarnos ya para el martes y el jueves de la próxima semana. Gracias, licenciada Riedel, gracias a todos, un gusto y pues nos vemos y feliz tarde. Igualmente, muchas gracias a todos. Bueno, feliz tarde.